baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Ciudadanas, con ciudadanos venezolanos, todos bienvenidos. Y así nos va, arranca una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la estación Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sos, en los controles Víctor Mejía. Frente a los micrófonos estaremos junto a ustedes por la próxima hora, Neomar Hernández y Daniel Lara Farías. RCR750.com, @RCR750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes tengan todos los amigos que a esta hora nos sintonizan en vivo o por la magia del internet y de YouTube en diferido a través de nuestro canal justamente en YouTube. Nos pueden buscar allí como RCR750. Y bueno, cuando tengan un rato libre nos pueden ver. Fíjate tú que la semana pasada hablábamos de la crisis de política exterior que estaba viviendo los Estados Unidos, cumplido el primer año de el gobierno de Joe Biden, que no había hasta ese momento conseguido ningún hito relevante en política exterior, sino que más bien se veía complicado en Europa del Este, sobre todo por el tema de Ucrania y la pretensión rusa, bueno, de estar, que se veía complicado por una América Latina en la que Biden obviamente parece no tener mayores intereses, en una América Latina que ha pasado a un segundo o tercer orden de importancia dentro de la agenda exterior de los Estados Unidos. Pero hoy, mágicamente, después de que se ve que Biden está patinando en América Latina y de que Biden se le ha puesto complicada la cosa con la OTAN en Europa del Este, aparece una noticia que le va y le medio salva la cara a Biden. Se ha hecho público que hace algunas horas ha caído, fue dado de baja, el principal líder del ISIS, del Estado Islámico, del califato aquel, ¿no? Y el señor se llama Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Habría sido este caballero dado de baja en territorio sirio. La comunicación oficial de la Casa Blanca dice así: anoche bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista. Gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas, logramos retirar del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, anunció Biden en un comunicado al respecto, quien además ha sido complementado por un portavoz del Pentágono, John Kirby, que ha dicho que las fuerzas de operaciones especiales bajo el control del Comando Central de los Estados Unidos llevaron a cabo una misión antiterrorista esta noche en el noroeste de Siria y la misión ha sido todo un éxito. Se conoce que, Daniel, entre las bajas hay por lo menos 13 muertos, 6 menores de edad que ya estaban presuntamente involucrados, como ocurre en estos ejércitos extremistas islámicos dentro de las filas de esos grupos terroristas. Y bueno, entonces ahora Biden se anota, después de año y pocos días, su primer hito, por decirlo de alguna manera, de política exterior. Recuerden ustedes que el ISIS tiene presencia en varias partes de Medio Oriente, pero fundamentalmente Siria, con todo el problema que hay allí, además con la pugna. Eso es un teatro, ese es el verdadero teatro de operaciones de lo que ocurre en Medio Oriente, ¿no? Porque en Siria están por un lado los intereses
de grupos como este, están los intereses de Bashar al-Assad y así muchos intereses confrontados. Pero el ISIS también está, entiendo yo que está en Irak, en Turquía y probablemente en el Líbano también, ¿no? Y es uno de estos grupos extremistas que han quedado, bueno, después de todos estos procesos donde no termina de asentarse la paz en Medio Oriente, ¿no? El ISIS que originalmente tiene el nombre de el Estado Islámico de Irak y el Levante, de hecho de ellos donde ha salido, de Irak. Pero el caso es que, bueno, tendrá tela por cortar, Daniel. Joe Biden ahora que se ha echado por el pico al líder máximo de ISIS, ¿no? Bueno, habían unos rumores también desde ayer de una posible caída en desgracia de el jefe del también grupo terrorista Al-Qaeda, al-Zawahiri, del cual ha habido en varias ocasiones anuncios de supuestas, de supuestas complicaciones que podrían mandarlo a visitar a las 14.000 vírgenes que Alá le promete a los terroristas. Pero parece ser que no, que eso no ha ocurrido. Sin embargo, hace minutos yo estaba siguiendo, se ha vivido una situación realmente, yo diría, bananera en España, en el Parlamento español. El día de hoy se tenía que votar una reforma laboral que el gobierno de Sánchez ha logrado adelantar con suma dificultad. Resulta ser que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto a la cabeza de la segunda vicepresidencia, y quiero poner en contexto, la segunda vicepresidencia del gobierno de Pedro Sánchez le pertenece al partido Podemos. Ese era el cargo que tenía Pablo Iglesias. Cuando Pablo Iglesias renuncia para lanzarse de candidato por Madrid y pierde, queda en su lugar una ciudadana, la señora Díaz, y esta señora se afana en adelantar una reforma laboral, es decir, una modificación de las normativas laborales que estaban siendo reclamadas fundamentalmente por agrupaciones de trabajadores, por lo relacionado a los temas de precariedad del empleo, de bajos salarios, de contratos temporales que se extienden y se extienden y se extienden y se extienden temporalmente, y la gente entonces termina trabajando 6 meses cada 2 años. Y eso se consideraba que era una ley laboral o un marco jurídico laboral, herencia del gobierno de Mariano Rajoy. Contra esas normas laborales, bueno, la izquierda hizo, por supuesto, todo lo posible para derogar. Llegan al poder y se consiguen entonces con la realidad, que es lo que normalmente hace zozobrar a esta gente que hace campaña pidiendo lo imposible y siempre logran lo magro. Cuando se dan cuenta de que lo que prometieron no tiene sustento legal o económico, pues tienen que transar. Esta ministra, intentando imponer esta reforma laboral, perdió los apoyos de los republicanos catalanes y de los nacionalistas vascos, pues estos pedían más, estos pedían que se fuera a más, y los apoyos eran necesarios para que eso ocurriera. En tal sentido, tuvo que el PSOE salir a negociar, ¿okay?, por su cuenta, y la reforma laboral como la quería la señora de Podemos no funcionó. De hecho, se comenta que dentro de su propio partido Podemos había una resistencia y la dejaron sola defendiendo esa reforma laboral, y al final hubo que hacerle unas modificaciones y pues el Partido Popular decidió votar en contra de esa reforma, obviamente porque estaban reformando una obra que ellos habían hecho. Pero lograron que un pequeño partido, UPN, con 2 diputados, apoyara la reforma
y se iba a imponer la reforma por la diferencia mínima. Por la diferencia mínima se iba a imponer. Por 2 votos, por 1 voto, una cosa así. ¿Qué pasó? Que los diputados de UPN se rebelaron a su partido y decidieron votar en contra de la reforma. Lo que quedaba entonces, ¿qué era? Bueno, que la reforma no iba a pasar porque se caían los apoyos. Pero resulta ser que por una de esas cosas que ocurren normalmente en lo que decía el falsario y prostibulario parlamentario Nelson Chiti Larroche en los parlamentos tropicales, un diputado del Partido Popular que estaba votando desde su casa, pues supuestamente que estaba enfermo, se equivocó a la hora de votar, equivocó su voto y votó a favor. Y la presidenta del Parlamento dijo, aprobado, ¡ray! Se pararon y se fueron. Y el Partido Popular se quedó gritando, que no, hombre, que no, que se ha equivocado, que se ha equivocado. Hombre, pero que se ha equivocado, que se ha equivocado, su señoría, que se ha equivocado. Y se fue el gobierno de su país, todo el mundo lo dejó ahí. Entonces hay una serie de memes donde ponen allí que el señor resulta ser que estaba... Entonces no se sabe qué fue lo que pasó. El Partido Popular y otras organizaciones están denunciando que ocurrió un pucherazo. Me encanta esa palabra. Que ha habido un golpe de Estado. Pues se han aprovechado de un fallo telemático, porque el señor y que se equivocó votando, y que el señor puede apelar a su voto. El señor ahora tiene que salir y decir, yo me equivoqué. Yo no quería votar así, yo me equivoqué cuando voté y hay que corregirlo. Pero el señor parece que no lo ha hecho. Ay, Dios mío. Entonces todo indica que el señor, que ya tiene una investigación, el señor se llama apellido Casero, Alberto Casero. El señor ya tiene una investigación abierta por prevaricador cuando era alcalde. Entonces, estamos hablando de esos pajaritos que anidan en el Partido Popular, el mismo partido que postuló al Parlamento Europeo al papá de Leopoldo López. O sea, entre los puestos salidores. No es que claro, lo llevaron al Parlamento y lo jalearon y todo aquello. Entonces, esto es interesante porque la reforma laboral pasó, pero en realidad, de verdad, cualquier resultado era malo para el gobierno de Sánchez. Si se aprueba es malo porque se pierden unas alianzas que podían tumbar ese gobierno en cualquier momento. Este escenario para mí es peor porque hubiese sido mejor que perdieran. No, pero no han perdido, sino que compraron a un partido, los diputados de ese partido se voltearon y al final salió este desastre que por supuesto va a dar muchísimo de qué hablar. ¿Y por qué yo digo que esto es importante? Porque resulta ser que la política española, para los que creen que nosotros somos, como diría el filósofo Manuel Rosales, una isla rodeada de agua, la política internacional es la que está incidiendo directamente en lo que ocurre en nuestra querida y vituperada Venezuela. Y el gobierno de Pedro Sánchez es aliado de la desgracia que ocurre en Venezuela de la mano del chavismo. Lo que ocurra en España y el gobierno que se encuentre en España será el que va a determinar no solamente la política de España con respecto a Venezuela, sino la política de Europa en pleno con respecto a Venezuela. Porque cuando se trata de Hispanoamérica, cuando se trata de Iberoamérica, Europa confía en el criterio español por las vinculaciones en cuanto a idioma, en cuanto a vínculos históricos, etcétera, y es prácticamente el criterio de España el que orienta la posición de Europa con respecto a nosotros. En tal sentido, si Pedro Sánchez sigue allí, si Podemos sigue allí, estimados amigos míos, aquí no va a haber de ninguna manera un cambio en las intromisiones, en la entrepiteadera de Zapatero en Venezuela y en los negociados que esa gente ha mantenido durante todos estos años con el chavismo. Entonces, noticias en pleno desarrollo, No, importante porque fíjate que ayer yo leía una noticia
del Europarlamento de Hermann Tersch, que por cierto ha estado en este programa, tú lo entrevistaste una vez, que es europarlamentario de Vox. Él denunciaba, fíjate lo que ocurre, porque uno cree que la sinvergüenzura es solo venezolana, no, sinvergüenzas hay en todas partes. Hay un caballerito que digamos que es el presidente de una comisión parlamentaria de la Eurocámara, que tiene un enlace con un parlamento que agrupa a los diputados que hay en Centroamérica. Yo me imagino que eso agrupa desde Honduras, Nicaragua, El Salvador, no sé si estará Costa Rica también, pero por lo menos me quedo con los tres: Nicaragua, Honduras y El Salvador. Y Guatemala seguramente también, que es algo así como el Parlacén, le llaman, el Parlamento de Centroamérica. Bueno, hay una comisión mixta entre el Parlamento Europeo y ese Parlacén. En esa comisión todavía, Daniel, al día de hoy, hay enlaces de Daniel Ortega en Europa y se les concede el tratamiento de parlamentarios, no obstante que Daniel Ortega fue repudiado internacionalmente. Lo estoy diciendo porque el caso de Daniel Ortega es más o menos que el mismo de Maduro. A Daniel Ortega también le sacaron una lista de supuestos países. Claro, lo que no hay es gobierno interino, porque Daniel Ortega no es pendejo, ¿no? Él no va a dejar que se le monte un tipo ahí que diga que es presidente alterno ni nada, ¿no? Él es un tirano un poco más rupestre, no es tan sofisticado como Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? A Daniel Ortega le han puesto sanciones desde Europa, le han puesto sanciones de Estados Unidos. Daniel Ortega se ha dicho que se robó unas elecciones, lo mismo que se dijo de Maduro en el 18, pero fíjate tú cuál es el tratamiento internacional en el Parlamento Europeo. Los diputados de Nicaragua, que son todos, me imagino yo, del sandinismo, porque en Nicaragua prácticamente los partidos de oposición también vivieron la suerte de los venezolanos. No. El 80% son sandinistas y el otro 20% también. Están comprados. Allá hay una figura que le llaman, aquí le pusieron alacranes, allá creo que es otro animal, pero se habla también en referencia a que están aguijoneados, pues que están comprados por son falsarios y prostíbulos. Esa categoría para englobarlo, pero allá les tienen un nombre. Bueno, el caso es que Hermann Tersch decía ayer, yo leí el comunicado, coño, ¿cómo es posible? Porque además los tipos son como eso que hablabas, prevaricador. El prevaricador sabe que está haciendo mal y lo sigue haciendo. En diciembre, a finales de diciembre, la Eurocámara sacó un comunicado donde dijo: Daniel Ortega se robó las elecciones, tal, no tenemos que cortar con Daniel Ortega. Bueno, ahí está, ha pasado un mes y pico del comunicado, porque esto fue antes de que terminara el año, y como te digo, sigue habiendo enlaces. O sea, esto es peor que lo de Maduro. Bueno, no, más o menos lo mismo, porque es como cuando tú ves qué ha ocurrido con las embajadas de Maduro internacionalmente. A Maduro los embajadores se lo siguen reconociendo hasta países que decían hasta anteayer que su presidente era el presidente Juan Gerardo Antonio Guaidó, y no le han votado los embajadores a Maduro. O sea, le siguen reconociendo el personal a Maduro. Bueno, lo mismo ha ocurrido con Ortega. Entonces, ¿esto por qué lo refiere uno? ¿Por qué es que no haya tema que hablar en Venezuela? Bueno, en parte, pero además porque enfocar el panorama internacional es hablar de Venezuela. Y lo de Estados Unidos, lo refería yo al principio, Daniel, porque aunque uno no puede apurar demasiado el análisis y estar jalando las cosas, decir, bueno, no, esto es así porque es así. Lo que a uno le da que pensar, lo de Medio Oriente, lo de ISIS, es que si Joe Biden ha tenido este hito, digámoslo así, lo ha fabricado, porque qué casualidad que esto surge después de que Biden tiene los puntos en el suelo, después de que Biden se mete en ese papelón con Putin, que no encuentran qué hacer con él, después de que Biden está atiborrado de los casos de COVID que él prometió resolver, porque Trump era una cosa así más o menos que como el diablo mismo, que llegó a Estados Unidos para acabar de la mano del COVID con toda la población estadounidense. Bueno, qué casualidad que le surge un éxito a Biden en el camino. Pues a mí me da que pensar que si Biden ha obtenido un éxito de política exterior, no vamos a esperar demasiados golpes de audacia de Biden en lo inmediato con otros campos de la política exterior estadounidense. Y estoy hablando de Venezuela. ¿Qué es lo que nos da esto que esperar? Que Biden no se va a meter en camisa de 11 varas con otros frentes que en teoría tiene abierto Estados Unidos, como por ejemplo el caso de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Porque ya él ha obtenido en Medio Oriente ahorita lo que necesitaba, un éxito de política exterior, porque eso es un éxito, matar al líder del ISIS. Tú me vas a explicar qué es si no es un éxito. Ahora, qué casualidad que surge ahorita. Pero bueno, ese es el estado de cosas
que desde afuera hacia adentro estamos viviendo nosotros en este momento. Vamos a ir Bueno, vamos a ir al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos algunos comentarios que quisiéramos leer. Nuestro estimado Arturo Salas, a través de nuestro chat de YouTube, nos dice algo que se aplica inclusive más allá de España. Lo de España es vergonzoso y terrible. Y los españoles siguen exigiendo más a los directores técnicos y a los futbolistas desde los bares que a los políticos. Siguen creyendo que no serán como Venezuela. Bueno, eso es algo bien peculiar, porque además de eso hay un gran tema en todo esto, que es la responsabilidad de las sociedades con respecto al interés por lo que hacen sus políticos. Y además de eso, el desprestigio de la clase política está ligado fundamentalmente a la mediocridad de quienes encabezan partidos y cómo esos partidos aupan la mediocridad. Estamos hablando que el principal partido de gobierno, que es el PSOE, y el principal partido de oposición, que es el PP, tienen a su cabeza a dos personajes que están cuestionados en cuanto a su formación académica por haber supuestamente presentado reparos, o por haber, mejor dicho, por haber reparos con respecto a las credenciales que ellos dicen tener. En el caso del señor Pedro Sánchez, se le acusa de tener un máster, un doctorado, con una tesis que no hizo él, sino que pagó para que se la hiciera. Y eso se acreditó lo suficiente. Y en el caso del señor Pablo Casado, del Partido Popular, principal partido de oposición, se manifiesta algo más o menos parecido. En el caso del Partido Podemos, el Partido Podemos no ha negado en ningún momento que han recibido financiamiento directo para sus proyectos de comunicación y de posicionamiento del espectro político de fuentes tan disímiles como el régimen de los ayatolás iraníes, gracias a los cuales lograron montar la red de televisión Hispan TV. Ni hablar de todo lo que fue la vinculación, ya no de un partido, sino de dos, porque es que esta gente se reproduce, son como las cucarachas. El caso de Podemos ya tiene una división con hijos, porque los fundadores originales de Podemos, que eran el señor Monedero, el señor Pablo Iglesias y el señor Íñigo Errejón, bueno, Monedero se dio cuenta de que le era mucho más rentable, porque su apellido indica cuáles son sus reales intereses. El señor Monedero decidió quedarse en el flanco económico que le reporta esa cuestión de vender baratijas desde la academia, de vender estudios, consultorías, asesorías y toda aquella cosa. Y además de eso, estar en los medios de comunicación para hacerse el tonto, para hacerse el que no,
para hacerse que no, yo no tengo la culpa de nada, yo simplemente soy un asesor, como el toro del chiste, el toro asesor. En el caso de Íñigo Errejón, él decidió que le era más rentable, y de eso nosotros tenemos, de esa cabulla tenemos un rollo, porque nosotros lo hemos visto en Venezuela, con el tema del propio chavismo y sus subdivisiones para estratégicas, y con la oposición falsaria y protibularia y más o menos sus mismas divisiones estratégicas. Íñigo Errejón decidió irse de Podemos y montar tienda aparte con una cosa que se llama Más País. Más País, que debería ser más chavismo en todo caso. A Íñigo Errejón se le vio conmovido y acongojado en Caracas llorando la muerte de Hugo Chávez y aupando su proyecto como lo más viable para la región, para los países de habla hispana. Y si hablamos de países de habla hispana, está incluido España, obviamente de primera. Y a Pablo Iglesias no es necesario describirlo mucho más. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de unos tipos que tienen que cuando tú los revisas, ¿qué debería revisar el español promedio? Bueno, número uno, que los líderes principales de los tres principales partidos en la palestra, que son los dos que gobiernan, es decir, el PSOE y Podemos, y el principal opositor, que es el Partido Popular, está dirigido por gente franca y absolutamente deleznable, que responde a intereses extranjeros, cuyos principales líderes están cuestionados en cuanto a su formación académica, y que estar cuestionado en su formación académica es un decir quizás hasta elegante, porque no se trata de que diga, oye, este señor, ¿cómo es posible que siendo ingeniero esté ejerciendo como economista? O ¿cómo es posible que este señor, siendo economista, esté ejerciendo como médico? No, no se trata de eso. Se trata de que se les está acusando de que dicen que son doctores y se plagiaron una tesis, de que dicen que tienen un máster y es mentira. Es decir, no se trata de un cuestionamiento meramente académico, se trata de que le han mentido al país y de que han cometido fraude a la hora de establecer y mostrarle al país cuáles son sus credenciales para gobernar. Y cuando se le miente al país con las credenciales de un currículo, lo que se está manifestando es la intención de embaucar al país, de embaucar a la nación, de engañar a los gobernados, de estafarlos y de llegar al poder con motivos innobles. Y eso es lo que está demostrado aquí. ¿De qué estamos hablando aquí con Pablo Casado? Es que alguien puede tener fe en Pablo Casado habiendo tenido todo el desarrollo de los últimos eventos en su accionar como jefe de la oposición, donde es capaz de atacar más a otros partidos opositores que al partido de gobierno, aspirando a una gran coalición porque él se cree una especie de Merkel, que va a ganar, va a ser el partido más votado en las próximas elecciones, y el PSOE español se va a convertir de la noche a la mañana en el SPD alemán y le va a permitir una gran coalición para que él gobierne. Ese es el tipo de discusiones que hay aquí y que usted la puede trasladar tranquilamente a los Estados Unidos, la puede trasladar tranquilamente a Argentina, la puede trasladar tranquilamente a México, la puede trasladar tranquilamente a cualquiera de los países que nos preocupan en cuanto a su cuestión, y cae exactamente lo mismo, porque de lo que estamos hablando es la devaluación de la política, de la praxis política, de la sustitución de las ideas por eslogans, de la muerte de la política para ser sustituida por el marketing, donde lo que importa son los likes y los views. Cuando uno escucha, por ejemplo, a este mequetrefe de Bukele, pero no se da cuenta de que estamos hablando de un tipo que simple y llanamente decidió agarrar toda la agenda que le interesa a los millennials y convertirla en praxis política. No se trata de gobernar, se trata de fingir para ganarme un like en las redes sociales. Como si el gobierno fuese susceptible a la popularidad en las redes. Entonces es un populismo 2.0, un populismo de likes. Pero cuando tú revisas alternativas que supuestamente son liberales, de derecha, más derecha de la derecha, con las libertades, etcétera, te encuentras con un charlatán como este señor argentino, ¿cómo se llama él? El que no se peina. A meter con Milei. No, yo no me voy a meter con nadie, yo voy a señalar un hecho objetivo. Tú revisas a Milei, yo había escuchado una entrevista que le hacían, y el señor se pasó cerca de 7 minutos hablando de la importancia fundamental que tenía que su primer discurso en el Parlamento había sido el discurso con más views en el canal del Parlamento en su historia. ¿Qué más quiere? Sí, ¿Qué más quiere? Que lo que les importa en realidad es el view, lo que les importa es el like, lo que les importa es, no quieren gobernar, quieren ser virales. Y eso es la plataforma perfecta para los nuevos populismos. Porque ¿qué quiere el populismo? Ser el más popular y hacer lo que me dé la gana a cuenta de que soy el más popular. Porque el hecho de que tu video sea viral no quiere decir que lo que estás haciendo sea bueno.
porque se hace viral el video del que pone a su perrito a bailar y el perrito baila bonito, como se hace viral el video del ladrón que se lleva un reproductor saltando y escapando a la policía. El hecho de que te hagas famoso no quiere decir que tengas la razón. Y ese es el gran problema de la ciudadanía 2.0, que ha decidido que el que tiene la razón es el que tiene más seguidores, el que tiene más likes, el que tiene más views, y el que es más gracioso y se hace viral. Y ese es el camino por el que vamos. Bueno, y eso nos devuelve, fíjate tú, pensando un poco a la vieja discusión en torno a si la democracia es el mejor sistema político que existe. Y yo no voy a decir que sí, pero tampoco voy a decir que no. Voy a tomar una opción que sería más bien decir que la democracia es lo menos malo que se ha inventado hasta ahora para convivir en sociedad en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se inventa que la regla de la mayoría, que no es lo que define esencialmente la democracia, una democracia moderna es mucho más que un conteo donde hay una mayoría de un 50% más uno que termina imponiéndose a otras o a otra minoría, se dice, pero es que ¿será que realmente el 50% más uno que obtengan esa mayoría es lo que hace que esa opción política que se motoriza desde allí es la correcta, es la más conveniente para un país? Bueno, Chávez ganó por los votos, Daniel, en el año 99. Hay presidentes que han sido extraordinariamente populares, como lo era Perón en la Argentina, hablando de la Argentina. Ha habido presidentes que han contado reelecciones y reelecciones han sido nefastos, pero el tema es si no cómo haces, sino cómo defines cuál es el liderazgo que vas a tener. Entonces, esta polémica de los views, esta polémica de los corazoncitos, de la política TikTok, donde a mí me interesa es la métrica, vamos a ponerle ese nombre, la política de las métricas en redes sociales, nos devuelve en esa discusión, es que el que más se ve es el que realmente es idóneo para manejar un país. Es un problemón, ¿no? Es un problemón muy complejo que además navega, cuando tú hablas de Bukele es un caso extraordinario para ejemplificar muchas cosas, porque Bukele en principio tiene unos comportamientos totalmente autoritarios. En segundo lugar, es un tipo que pese a que es lo que es, entonces tiene la paradoja de que lo quiere el 85-90% de los salvadoreños. Eso es lo que al menos se nos ha hecho creer a los que vivimos en otras partes del mundo que no es Salvador. Se nos dice es enteramente popular. Esto es muy clásico con respecto a lo que, por ejemplo, vimos nosotros en Venezuela con Chávez, donde se decía en una época, no, Chávez lo que era el 70% de la población. Chávez nunca llegó a tener el 80%, ¿no? Pero creo que el 65, 70 se decía que lo tenía, y eso nunca lo había tenido ningún presidente venezolano de la era contemporánea, ¿no? Entonces, se nos decía eso. Pero además Bukele es el perfecto ejemplo de que las ideologías, Daniel, en este tiempo están cojeando. Porque Bukele, por ejemplo, no está afiliado formalmente al Foro de Sao Paulo. Es decir, Bukele, desde el punto de vista formal, Bukele no es un peón del chavismo directamente. Pero ¿qué sucede? Que viene de un partido, del frente del FMLN, y en ese caso entonces Bukele es un tipo que viene de la izquierda, pero va y gobierna con una tecnocracia. ¿Pero para qué? Para ser el gobierno más eficiente, para ser un gobierno moderno, liberal y tal. No, el tipo gobierna con una tecnocracia porque el tipo no cree en los partidos políticos, porque el tipo no cree en el establishment político nicaragüense, y en primer lugar porque él quiere vivir de alguna manera en el poder hasta donde yo tengo entendido, hasta ahorita, hasta que la muerte lo sorprenda. O sea, él está viendo cómo hace, porque además es muy chamo, sí, claro, para hallar reformas que le permitan a él ser el único actor del sistema político salvadoreño. Pero no es un tipo que tú puedas decir, no es un tipo que tú puedas decir, es un tipo de izquierda. Entonces, es lo mismo que ocurre al otro lado del Atlántico. Macron, ¿qué es Macron? De Macron hablamos, y del otro lado del Atlántico hablamos al regreso de los siguientes comerciales. RCR les está presentando a Lara y Hernández Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Entonces, como estamos de vuelta y así nos va, navegar las aguas de la política, no solo en Venezuela, sino del mundo, en este momento es súper complicado. No son aguas aptas para barquitos de papel. No son aguas aptas para gente cuya carta de navegación es escudarse solamente en el espectro izquierda-derecha. Es insuficiente. Hay sujetos incatalogables en este punto de la historia. Te hablaba de lo de Macron. Macron, que ocurre un poco, fíjate que lo veo con Pablo Casado. Pablo Casado es un tipo más o menos como lo que nosotros hemos mencionado que decía Cabruja de Claudio Fermín. Uno no sabe qué es un Pablo Casado. Uno no sabe a qué huele Pablo Casado. Uno no sabe qué desayuna, almuerza y cena Pablo Casado. Un tipo que es capaz, fíjate tú las cosas, que lo estabas asomando tú hace un rato, de decir, porque obviamente la primera opción para ser el partido más votado en las próximas elecciones generales en España es la del Partido Popular. Pero un tipo que entonces se agarra de ahí y dice, y en vez de hacer lo obvio, que es decir, mira, voy a buscar las alianzas con lo que queda de Ciudadanos, voy a buscar las alianzas con Vox, que medio Vox es la decisión del Partido Popular. Él se cree Merkel, como dices tú, y dice, no, yo voy a proponer un gobierno de ancha base, casi, no, un Raúl Leoni, ¿no? Casi un Raúl Leoni español, cree él, Dios lo libre, de creer que realmente es Raúl Leoni, Dios lo libre, porque Raúl Leoni creo que le queda muy grande. Y él dice que él va a hacer un gobierno con el PSOE, inédito, nunca ha habido, obviamente, en la época de la instauración de la democracia española, un gobierno donde el PP y el PSOE han confluido. Pero lo peor es que Pablo Casado hace esa declaración en un contexto donde el PSOE que va quedando es un PSOE zapaterizado. No es el PSOE de Felipe González, ni siquiera es el PSOE de un tipo que era moderado como Rubalcaba. Es un PSOE con un Pedro Sánchez que ha pasado todos sus años de gobierno haciéndose el pendejo con respecto a la izquierda latinoamericana, pero en banda. Si uno le parece grosero lo que ha hecho Pedro Sánchez con Venezuela, por cierto, avalado por toda la mitad de esa oposición, que todo está en la Internacional Socialista, empezando por Acción Democrática, continuando por el Nuevo Tiempo y terminando en Voluntad Popular, que los tres hermanitos mellizales son del Internacional Socialista, y le han reído las gracias al PSOE español. Bueno, hay que ver lo que es, Daniel, los intereses del PSOE en la isla de Cuba. Cuando no mandan un ministro, mandan a un secretario, y cuando no mandan un secretario, mandan un medio pollo para allá, para Cuba, a hacer negocio, porque eso es lo que es Cuba para el PSOE. Pero fíjate algo que es importante en medio de todo esto. La organización defensora de prisioneros políticos en Cuba, Prisoners Defenders, que se asienta precisamente en España, y la dirige Javier Larralde, ha dado cuenta de un informe bien importante y contundente, donde han demostrado los casos de esclavitud a los cuales son sometidos ciudadanos cubanos
por parte de empresas asentadas en Europa. Y además de eso, lo ha logrado documentar inclusive con testimonios de los afectados. Recientemente mostraron lo que es y es una de las fuentes principales de recursos de la revolución, del castrismo, que es ellos constituyen unas empresas de suministro de empleados. Imagínate tú, de estas empresas que llaman tercerizadoras, ¿no? De las cuales los socialistas del mundo denostan. Dicen, no, que qué horror, que eso precariza el empleo. Pero Cuba tiene unas empresas tercerizadoras de empleo. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, ellos tienen unas empresas donde suministran personal para las navieras, marineros, empresas estatales. Y cuando una empresa naviera quiere establecer rutas que toquen en Cuba, la condición del contrato para que puedan atracar en los puertos cubanos es que contraten a no sé cuánto por ciento del personal de cubano. ¿Y quién se lo suministra? Esta empresa estatal. ¿Y qué hace? Bueno, el Estado cubano se queda con el 80% del salario de estos marineros. O sea, unos negreros, pues. Ese es el esquema. Pero es que por supuesto. Pero es que ¿quién era Fidel Castro? Fidel Castro era hijo de un negrero. De un negrero profesional. Pero es que el papá de... Escúchame, tráfico de personas, ¿no? El papá de Fidel Castro era un negrero de los nuevos tiempos. Porque acuérdate que la esclavitud en Cuba fue abolida tan tardíamente como en 1888, casi. Bueno, ¿y eso qué significó? Eso significó, claro, porque la actividad de la caña de azúcar requería muchísimo trabajo, muchísima mano de obra, y eso siempre se utilizó como, en el dominio español, siempre se utilizó como una excusa para... ¿Qué ocurrió cuando queda abolida la esclavitud? Que la gran mayoría de los esclavos o se quedaron en las propias casas y plantaciones de sus amos, trabajando prácticamente otra vez como esclavos a cambio de comida y todo aquello, en una condición de esclavitud sin esclavitud. O fueron a engrosar las cifras de la pobreza, de la pobreza más abyecta con el paso del tiempo. El papá de Fidel Castro, que era un hacendado, era famoso porque él traía, fíjate tú, tamaño delincuente, él traía ilegalmente a Cuba trabajadores haitianos para que trabajaran en su ingenio, para pagarle menos. Un prócer. Después ese era el papá de Fidel, porque acuérdate que ellos son orientales, ellos son de Santiago de Cuba. Pero el viejo se asentó en Santiago de Cuba, pero la plantación estaba en el pueblo de Virán. Entonces él tenía a su familia en Santiago de Cuba y en Virán tenía a sus esclavos y a sus empleados. Y con una de las empleadas se amancebó, como decían antes. Es decir, él dejó a su esposa en Santiago y se fue con una sirvienta. Y esa es la mamá de Fidel Castro y de los hermanos que tuvo, ¿no? Fue un gran escándalo. Un gran escándalo que inclusive... ¿Pero Raúl es medio hermano o Raúl es hermano completo? No. Ellos todos son hijos de Ángel Castro con la vieja Rus. De Raúl Castro, el rumor que hay es Exacto. Que en realidad en esos viajes que hacía el tipo, la señora habría sucumbido a los encantos de un jefe civil, una especie de jefe civil en la época de Batista, llamado el chino, no me acuerdo cuál era, el chino Mirabal, que sería realmente el padre de Raúl. Que por eso Raúl, bueno, esa es una hipótesis, estamos trabajando con una hipótesis, han sacado la fotografía, eso sí, no claro. Recordaba bien la anécdota, sí. Y entonces dicen, por eso es que tú ves que Raúl Castro, que además le dicen el chino, es achinado, digamos que su rostro es no exactamente correspondiente con la fisonomía de Fidel Castro. Pero es que el cuento es más largo, además, porque resulta ser que cuando estos tipos llegan al poder meten preso al chino Mirabal. El chino Mirabal murió preso. Tuvo 30 años preso.
diciendo Porque se que decía es que el era un tipo, auténtico padre de Raúl Castro. no, ellos decían que es porque él era un represor batistero, pero todo el mundo decía, no, él lo tiene preso para que no revele el secreto. Pero Claro. más allá de todo eso, inclusive llevó una guerra entre familias, porque la familia que estaba en Santiago, es decir, los hijos legítimos de Ángel Castro, de su matrimonio, inclusive tenían gente mucho dinero, pagaron a un... Tú sabes que en Cuba había este tema de las radionovelas, era una cosa muy popular. Y estos tipos pagaron a un escritor de radionovelas para que escribiera una novela sobre ellos, donde ponían a los otros Castro, a la mujer como una ramera, como una cosa. Esos son los cuentos. Eso es una familia conflictuada. ¿En dónde termina después Fidel Castro? Vendiéndole negros a la Unión Soviética para que vayan a pelear la guerra de Angola por los soviéticos. Tal cual. Ese fue el arreglo, porque ¿cuál era el arreglo? ¿Qué necesitaba la Unión Soviética? Incendiar África contra los aliados que tenía los Estados Unidos en el continente, fundamentalmente Sudáfrica y otros dictadores de la región. Y lo que decidieron fue, bueno, tenemos que meternos en la guerra en Angola, tenemos que meternos en Etiopía, tenemos que meternos, tumbar al apartheid de Sudáfrica, porque esos son aliados de los Estados Unidos, no porque les moleste el apartheid. Pero el problema que decían los soviéticos es, bueno, pero el problema es que tú metes a un... y porque Portugal era quien estaba librando la guerra por su dominio de Angola. Entonces, ¿qué quería la Unión Soviética? Derrotar a Portugal en Angola, expulsarlo de África y convertir a Angola, por supuesto, en un aliado de los intereses regionales de la Unión Soviética. Pero es que no podían mandar a soldados soviéticos para allá, porque imagínate tú, ¿cómo ignoras tú a un ruso en el medio del África? Eso es lo triste, Daniel, ¿no? Es imposible, ¿verdad? ¿Tú te imaginas? Es como cuando Daniel Lara camina por las calles del ICI. Sí, ¿Cómo lo ignoras? No lo vas a ignorar, no porque sea famoso, sino porque, mira, allá va un tipo que no es de aquí. Entonces, ¿qué hizo la Unión Soviética? La Unión Soviética le dijo a Fidel Castro, se reconcilia con Fidel Castro, con el cual estaban peleados porque Fidel estaba malcriado desde la finalización de la guerra, de la crisis de los misiles. Se reconcilia con Fidel Castro a inicios de los 70 y llegaron a un arreglo con él. ¿Cuál fue el arreglo? Nosotros te vamos a dar las armas, te vamos a dar el financiamiento e inclusive el entrenamiento, pero tú pones los soldados. Y tienen que ser soldados mulatos y negros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se mimeticen y se vea como que son parte de uno de los grupos en pugna dentro de Angola. Eso, es decir, Fidel Castro se convirtió en un negrero, en un vendedor de esclavos. Y mandó a sus mejores hombres, las famosas misiones internacionalistas salen de allí, y un hombre, vamos al corte comercial, un hombre como el general Ochoa, que además gana, se convierte, ¿cómo que llaman? El león del Ogadén, ¿no? Era el título. No, la estrella, a él le dieron la estrella roja del Ogadén. Del Ogadén. Porque ganó la primera batalla de tanques después de la Segunda Guerra Mundial allí en el Ogadén peleando contra la fuerza sudafricana. Del África, campeón, reconocido por el Estado, por la dictadura cubana, para nada, para terminar enjuiciado en la causa número 1, para terminar metido en lo que la dictadura convierte en un chivo expiatorio el tema del narcotráfico. Esa es la triste historia del general Ochoa, que fue un tipo exitoso, pero mandado como militar. Como militar. Sacrificio, como militar. Pero bueno, vamos al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones.
Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en la parte final de Y Así Nos Va. Hay gente que se sorprende de estas cosas, Neomar, porque la historia, lamentablemente, como uno ha estado ensimismado en los temas de Venezuela y todas esas cosas, muchísima gente desconoce estas cosas. Sí. Las cuitas de Cuba, las cuitas de Guatemala, por ejemplo. Pero Daniel, para un alto, ¿por qué es importante? Porque nosotros a veces caemos en esto. Otra vez, una autoconfesión, porque a veces la política venezolana se ha convertido en algo tan microscópico que tú le metes 100x en el microscopio y no consigues nada, porque la bacteria es tan minúscula. Los temas son tan menudos que no hay nada. Pero además, es que ya el tú conocer lo que es la naturaleza de esa satrapía criminal que ha sido el castrismo en Cuba y de lo que ha sido capaz, es que tú entiendes lo que tú tienes por delante. Oye, estamos hablando de un tipo que vendía a sus connacionales como mano de obra barata para la guerra. Incluso no barata, la regalaba. Claro, él se quedaba con los réditos, ¿no? En términos de armamento, de financiamiento y tal. Estamos hablando de una dictadura que se ha sostenido del remeseo en el extranjero, de los emigrados cubanos. Estamos hablando de una dictadura que no ha tenido empacho en dejar colar la especie internacional de que en Cuba es extraordinario ir a hacer turismo sexual, porque las jineteras son una cosa formidable. O sea, esa es la naturaleza de lo que tú tienes enfrente, ese es el mentor ideológico, el padre biológico de la criatura llamada chavismo. Oye, tú me explicarás qué es lo que tú defines por chavismo cuando ves a ti. Bueno, dices, no, pues, que hablan del chavismo como si están hablando de hacer la oposición a Lucinchi. Bueno, supresión de las libertades. ¿Qué es esto del socialismo del siglo XXI? El socialismo del siglo XXI es un constructo derivado de la descomposición del castrismo. La descomposición del castrismo se convierte en la primera variante, eso lo llaman socialismo del siglo XXI, pero su primera variante es el chavismo. Y de allí empiezan a partir y empiezan a replicarse por toda Iberoamérica y, bueno, inclusive cruza el Atlántico y llega a España. Todavía estamos en veremos. Pero, ¿qué es lo que hace el socialismo del siglo XXI? Se aprovecha de las falencias y de las carencias de la sociedad política y de la sociedad en pleno de un país. Identifica cuáles son los motivos que esa sociedad tiene, las taras que tiene o los puntos de conflicto que posee para exacerbarlos y llegar al objetivo final. ¿Y cuál es el objetivo final? La supresión de un sistema de libertades, el establecimiento de un sistema capitalista híbrido de mafias, donde normalmente el Estado es una de esas mafias porque cae en manos de estas castas mafiosas que puede ser militar, puede ser política, puede ser religiosa, o las tres a la vez. Y así avanza. Ya se avanza. Bueno, ya se avanza en la destrucción del sistema de libertad y establecen esos sistemas híbridos donde lo que es común en todos es que ni hay libertad, ni hay democracia, ni hay alternabilidad en el poder, ni hay posibilidad del desarrollo de eso que llamaban el libre desarrollo de la personalidad en la Constitución del 61. Bueno, eso no existe allí. Y eso y revisa y se da cuenta de que eso es lo que han hecho en Perú, de que eso es lo que han hecho en Nicaragua, eso es lo que han hecho en Ecuador, eso es lo que han hecho en lo que quieren hacer en Colombia, lo que han hecho en Venezuela, lo que están haciendo en México, lo que están haciendo en El Salvador. Pero te dicen, no, pero tú no puedes comparar a Bukele con el chavismo, porque es que él es distinto. Véalo bien, yo no estoy diciendo que Bukele sea igual a Maduro. Él es la versión hecha para El Salvador del socialismo del siglo XXI. El fin es el mismo. Olvídate de por qué camino se va. Usted puede llegar a la punta del Ávila subiendo por Sabanieves, subiendo por Cachimbo o subiendo por Galipán. Eso es lo de menos. El punto es que usted va a llegar a la punta del cerro. Y eso es esta situación. Pero acaba el programa. Vamos a despedirnos por el día de hoy. El tiempo es inclemente, aun cuando se produzcan las mejores conversaciones. Mañana es viernes golpista.
4 de febrero, y aquí estaremos. Esperemos que eso En el digamos, combate por la democracia. Mueran los golpistas. Bueno, con ese espíritu, como dice Mingo Erecto, vamos a despedirnos por el día de hoy. Nos vemos mañana y hasta entonces. Por hoy termina y así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno